cuenten la historia. Sé parte de ella. Usa tu boca sucia. Que no te cuenten la historia y que no haya un laje en tu camino que te engañe. Esos son mis deseos para esta Navidad. Y hablando de educación sexual, hay que ser claros en este sentido, que no te engañen. El programa de educación sexual integral se presenta como una normativa que intenta llevar adelante los siguientes propósitos formativos. Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada niño, niña o adolescente desarrolla plenamente su subjetividad, reconociendo sus derechos y responsabilidades, y respetando y reconociendo los derechos y responsabilidades de las otras personas. Eso para la gente no sería serio. Eso no sería serio, no. Está cargado de ideología. Pero decir que no es serio no tiene ideología. No, claro, por supuesto. Y la moral que él Claro. considera que tiene la educación sexual integral no es la moral que todos debemos tener, ¿no? Sí, y no, si me permitís este agregado, no es menor que se use ese tipo de frase como ser serio, no, esto no es serio, sin abrir el debate y ponerle nombres a esas palabras que engloban un poco ese contenido, ¿no? Lo serio, ¿qué es lo serio? Bueno, lo serio, cuando se dice así en un discurso, por ejemplo por televisión, entra directamente en una estructura de la persona que está mirando, escuchando ese discurso y a partir de ahí comienza a tener un sentido. Esto desde una perspectiva específica, ¿no? Entonces, es como hablar de la cultura del trabajo de alguna forma, Claro. ¿no? Entra en una estructura de experiencias de vida, de ser, de constitución de subjetividades de las personas, de la audiencia o de la audiencia directamente, que hace que dispare algo. Y entonces lo del AGE no es menor cuando dicen no es serio. Por supuesto que no es menor y la selección de palabras está cuidadosamente articulada, Claro. digamos, ¿no? Y por eso, por ahí quizás más a colación, porque si lo pronunciamos mucho capaz que aparece, así que dejemos de hablar de él. Pero sí hablemos de esta hermosa canción, Me miro en el espejo, que escuchábamos recién, y cómo de alguna manera también permite toda la producción audiovisual, que calculo que es lo que vas a trabajar vos en unos minutitos. No. ¿No? ¿Lo vas a trabajar? Bueno, toda la producción audiovisual está acompañando la educación sexual integral. Lo que decía Gabriela hace un rato de que consideramos a la escuela como uno de los principales espacios donde la gente se educa, pero no sabemos que no es el único constructor de cultura, ¿no? Y por eso esta idea de ofrecer oportunidades para ampliar el horizonte cultural de las niñas y niños y adolescentes, reconociendo su subjetividad, me parece como el principio formativo mayor, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cómo queremos ser? ¿Y quiénes queremos ser? Me parece que es la primera pregunta que nos debemos hacer todos para poder también respetar quiénes han decidido ser las otras personas, ¿no? Y quiénes son y cómo expresan su identidad. Entonces, y esto es acompañado profundamente por el segundo propósito, que es expresar, reflexionar y valorar las emociones y los sentimientos presentes en las relaciones humanas en relación con la sexualidad, reconociendo, respetando y haciendo respetar los derechos humanos. Digo, para todos aquellos que piensan que hay algo poco científico, no sé a qué consideran la ciencia, ¿no? Pero que hay algo poco articulado a través de las ciencias sociales y las ciencias humanas en la perspectiva de género, aquí trasciende la noción de perspectiva de género y se habla de perspectiva de derechos humanos, ¿no? La posibilidad de expresar, reflexionar y valorar las emociones tiene que ser pensada en un ámbito de derechos humanos. Y por eso quizás también imagino que es importante pensar en estas capacitaciones, diplomados, estudios de posgrado, como también tiene la Universidad Nacional de San Martín o la Facultad de Filosofía de la UBA, porque, como decía Gabriela, nos cuesta quizás incorporar que nos digan cómo es posible educar en derechos humanos. Es rarísimo para los educadores y las educadoras que nos tengan que seguir capacitando, a pesar de que existe esta ley, a educar en el amor, ¿no? A educar en el autorreconocimiento, en la subjetividad. Digo,
Es rarísimo porque también es una responsabilidad muy fuerte acompañar esos procesos y hacerlo de una manera de respeto y de comprensión de la diversidad. Digo, Y no de sé, reconocimiento también, ¿no? y de reconocimiento. Porque a veces estás pasando por algunos procesos en donde vos empezás a... o alguien, digo, se empieza a reconocer de alguna manera distinta, o empieza a ver que hay otras posibilidades, porque este es un proceso que al mismo tiempo nos cambia de alguna Claro. forma, ¿no? Por lo menos desde la perspectiva, al menos ya es otra visión a la que yo, por ejemplo, tuve con la experiencia que acabo de contar hace un rato, en relación a esa aparición en el aula de séptimo grado de un colegio nacional y público de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Claro, y como bien decís, es bastante importante que podamos seguir abarcando esto de diferentes maneras. Ujú. Digo, sabemos planificar una clase de lengua y literatura o nos encontramos en una posición mucho más rápida para hablar de la sexualidad Ujú. desde un punto de vista biológico, pero cuando tenemos que hablar de sentimientos, emociones, subjetividad y construcción de un mismo, se complejiza, ¿no? Entonces, es necesario que existan estos espacios de armarnos con los materiales y con las herramientas que nos permitan hablar de sexualidad de manera integral, Ujú. y con esto me refiero también a la función social de la sexualidad, a la función psicológica de la sexualidad, a la construcción de esta misma, ¿no? Y así como pasa con los diplomados y con los diferentes cursos de posgrado, quiero resaltar una experiencia, ya vamos a tener la oportunidad de hablar con él también, pero hoy solamente lo vamos a nombrar a Claudio Videgaín, que es compañero del doctorado en estudios de género, que viene haciendo hace ya unos años una experiencia que se llama Militando la ESI, ¿no? Y cuando nos acercamos a su experiencia, ya en algún momento vamos a hablar con él, pero es esto de estar Ujú. constantemente trabajando sobre la necesidad de que la ESI sea aplicada, ¿no? Y que sea aplicada considerando no solamente los puntos que aparecen en la ley, sino realmente una perspectiva integral de Ujú. género. Y una de las recomendaciones que hace siempre Claudio es trabajar con pedagogos y pedagogas desde una perspectiva de género. Sé que una gran maestra y una gran profesora para el trabajo con la diversidad Ujú. es Val Flores, así que invitamos a leer sus producciones también y a escuchar qué tienen para decirnos los niños y las niñas, porque también se aprende desde ese punto de vista. Boca Sucia. Palabras sin censura. 106.9. Vinculando experiencias. Ay, Norma, no sé qué hacer de mi vida. Tenés que ser linda, flaca, alta y joven. Así conseguís marido. No sigas a Norma. Seguí escuchando Boca Sucia. No sigas a Norma. Seguí escuchando Boca Sucia porque ahora tenemos... ¿Cómo era? Linda, flaca, Tenés que alta ser linda, alta, flaca, y linda joven y para joven. tener marido. Esa es la ecuación. Exactamente, esa era la educación sexual integral de quizás alguna de nuestras, no diría madre, pero sí antecesoras seguro, ¿no? La educación Sí. estaba para ni siquiera era como formativa, digamos, ¿no? No, yo creo que también eso quedaba recluido en ese momento a la familia, una familia que tenía otros niveles de constitución, después vamos a ver a qué precio, ¿no? Pero digo, hoy así, digo, esta cuestión de cómo están constituidas hoy las familias, a diferencia de hace 20 años atrás o 30 años atrás, puede significar también una cuestión de que el Estado tenga que hacerse cargo de esta educación sexual integral para la ampliación de derechos y que no quede ya exclusivamente resguardado en la familia, que en última instancia también tienen tienen la potestad sobre los hijos, pero En me parece que realidad el Estado el sí. derecho ahí, justamente la educación sexual Claro. integral se cree para todos porque el derecho es Ujú. del Es el básico niño, ese. de la niña, del Ujú. adolescente, no es el derecho del padre a educar a su hijo, ¿no? Claro. Y además, una de las cosas que hablábamos al principio, que también
asumo que lo vas a traer a colación ahora, tiene que No, ver no. con lo que lo que permite la ESI, que es luchar contra los abusos intrafamiliares, que Claro. el 80% se producen en ese ámbito. Entonces, es necesario que exista este tipo de educación en los colegios, en el ámbito Ujú. de lo público también. Sí, además ahí hay una cuestión que tiene que ver cómo eso se construye, ¿no? Recién hablamos del discurso de Agustín Laje en relación a lo serio, lo poco, o a lo no serio que sería un determinado mensaje, y creo que me parece que pensar la educación sexual integral en términos de discursos y lugares donde se va desarrollando es interesante. También algunos ejemplos, ¿no? Yo creo que donde, o por lo menos en relación a la ESI, es interesante pensar cómo se da en ciertos espacios de comunicación, más cara a cara. Digo, si bien es cierto que puede haber producciones audiovisuales, si bien es cierto que puede haber un contenido específico creado para tal fin, digo, yo me acuerdo en nuestro momento el contenido mediático, si se me permite de alguna manera, a través de un libro, era De dónde venimos, no sé si vos te acordás de ese sí, libro, sí, bueno, sí, me acuerdo. bueno, eso tiene que ver con una forma también de educación sexual integral. Hoy las posibilidades tecnológicas son mucho mayores, ¿sí? Y a partir de ahí también la ESI es necesario, creo que resaltar esta cuestión de cómo se da en diferentes espacios, cómo a partir, por ejemplo, de la pregunta que yo le hacía a Gabriela, ¿no? Los clubes, ¿no? Claro. Como esos lugares, ¿sí? Donde hay niñes, son lugares esenciales más allá de la escuela que tiene el patrimonio, el patrimonio no, pero tiene quizás la responsabilidad mayor de generar ese tipo de conciencia y de derechos, pero esto como un espacio cara a cara, de comunicación cara a cara, donde realmente tiene que militarse la ESI, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque también hay un discurso que está en contra de eso, en donde hay que reafirmar todo el tiempo aquello que por ahí también se desinforma a través de las diferentes redes sociales o la misma televisión, ¿no? Como Porque vos hay decías, otra construcción de sentido, ¿no? Me Claro. encanta la noción esta de que los medios construyen sentidos. Y hay una construcción de sentido que, de alguna manera, calculo que como en todos los ámbitos, intenta tergiversar o romper con lo que significa el programa de educación sexual integral, ¿no? Sí, de hecho intenta tergiversar, intenta romper, pero también intenta, creo que de alguna manera alienar o convencer de alguna manera que es por ahí, quizás asociándolo a un sentido de lo serio como tiempo pasado fue mejor, donde este tipo de leyes no eran de discusión pública. Hoy ese tipo de leyes llegaron a la discusión pública en parte por los medios de comunicación también, ¿sí? Y en parte por esta diversidad de redes que hace que todo sea posible a la hora de ponerlo en discusión. Más allá de eso, es interesante, y vuelvo a repetir esto, de los espacios de comunicación cara a cara, en los lugares donde realmente tiene significativo peso la realización de eso. Y por eso, tanto desde una diplomatura que se pueda hacer acá y demás, o lo que genere esa misma diplomatura a partir de diferentes charlas y espacios que se abran a la comunidad, porque como decía Gabriela, estos espacios intentan ser para toda la comunidad, ya que hay demanda en relación a eso, es ahí donde se va a dar justamente la construcción de ese derecho definitivamente, ¿no? Consolidado. Claro. Y no que todo sea constantemente así como un discurso o una pelea de discursos. Si yo te digo, en una misma frase te pongo la palabra educación y la palabra Noruega. Esa construcción que siempre... La mejor, ¿no? La mejor. Decimos que es la mejor. La mejor. Decimos que es la mejor. Entonces uno puede pensar que la educación sexual en Noruega, lo que hace la televisión pública en Noruega para pensar la educación sexual integral, o la educación sexual como la llaman esos, debería ser, pero por propiedad transitiva, si me permiten decir, debería ser la normal. Bueno, ¿qué hacen? Básicamente... tiene una ley primero que regula también todos los contenidos que se dan y son realmente directos a la hora de construir los mensajes en relación a la educación sexual integral. A partir de algunos artículos periodísticos es posible, afirmar que la televisión noruega no tuvo ningún pudor en publicar una serie de videos educativos sobre la pubertad, por ejemplo, con imágenes reales y explícitas de los genitales masculinos y femeninos.
explicar esos procesos que viven los adolescentes durante esos momentos es importante, y así lo toman hasta el punto que no quieren dudas en relación a la imagen que se pone. Si uno va a YouTube y pone educación sexual integral, no aparece la experiencia de Noruega, y si aparece, los videos aparecen, bueno, con la imagen. Sí, o la imagen negra, que en donde te avisa, entonces vos decidís si seguir o no. Lo primero que te aparecen claramente es Laje. Pero en Noruega han sido más, no te aparecen, pero bueno, si uno los busca, los puede encontrar. Es un programa llamado Newton, ¿sí? Como vuelvo a repetir, de televisión pública noruega, y los realizadores advierten lo siguiente: el contenido de este video normalmente hace sentir extremadamente incómodo a los padres, ¿sí? A pesar de no contener pornografía, la red social lo mantiene restringido por edad. ¿Sí? Eso es una de las primeras cuestiones que tienen también la televisión pública noruega en relación a lo que dicen sobre los contenidos de la ley. Claro. Y a partir de ahí, cómo educar. Por ejemplo, uno de los primeros episodios habla puramente sobre el pene, ¿sí? El miembro masculino ocupa toda la pantalla para explicar cómo es su funcionamiento, sus tamaños, la reacción con el frío, calor, e incluso la conductora dice que acá lo toca para mostrarlo correctamente, digo, sin ningún tipo de pudor, algo que quizás sea algo bastante polémico, viste que está esta frase para decirlo. Mínimo, ¿no? Si uno piensa en estos videos acá, empieza, ¿cómo pensás que sería la reacción? No, algo se prende fuego. Sí, ¿no? En realidad, sí, no sé. Pienso que es imposible todavía. Lo pienso desde las dos partes. No lo vi al video, pero digo, reducir también es algo súper importante lo que muestran, definitivamente. Ahora, reducirla, no sé si se reduce, quizás ese programa, pero la educación sexual a la cuestión genital es de vuelta de algo justamente por lo que creen que la educación sexual integral es nociva, ¿no? Claro. Que no me parece, concuerdo completamente de que es algo que tiene que conocerse, ¿no? Ahora, ¿es lo único que pasan? ¿Qué otra cosa pasa? No, lo que tiene es una serie de capítulos en donde, bueno, si bien ese es el primero, lo que cuentan después tiene que ver con una integralidad bastante amplia en relación a eso, ¿sí? Teniendo en cuenta que, bueno, justamente consideran que es un punto importante para tener no solamente en las currículas, sino que la televisión pública noruega decide explicitarlo de esa forma. Se tiene después un sistema, un complemento realmente en las escuelas, porque ese es un material didáctico preparado quizás para televisión y con todas las cosas del vamos, pero en principio da un piso de conocimiento a partir de, bueno, una serie de capítulos que el primero comienza con esto, y a partir de ahí, digo, la integralidad a partir de, bueno, de lo sexual y de lo biológico, para después integrarlo a lo sociocultural, como decía, por ejemplo, Gabriela en la entrevista, digo, ¿no? A partir de ahí es toda la construcción. Lo que decide la televisión pública noruega es ser completamente explícitos en esto y no dar vuelta, por ejemplo, a través de dibujos y demás. Es tremendo. Sí, es fuerte. Es tremendo, pero me imagino ahí, si no podemos nombrarla, nombrar la vulva y nombrar el pene, no me imagino que puede llegar a pasar si se muestra encima y se muestra su transformación en el cuerpo humano, ¿no? Sí, total. Y esto es una manera de pensarlo, ¿no? Si uno piensa o por ahí empieza a pensar dónde aparece acá la educación sexual integral, por ejemplo, en las noticias. Claro. ¿Dónde las recordás que aparece? En las noticias, básicamente. La educación sexual integral y no, en realidad no. O las últimas 4 o 5 noticias que vos hayas visto te hayan llegado, porque a veces las noticias llegan. No, que lo dan en un colegio y un padre se queja porque supone que a su hijo o a su hija le enseñan masturbación. Claro. Eso, bien. en lo. O que empiezan a aparecer casos de situaciones, a partir de las que los chicos tienen este tipo de clases, empiezan a aparecer casos de situaciones en familia muy cercanas a, de acoso y violación intrafamiliar, a partir de que los chicos empiezan a reconocerse como que eso que le están haciendo no está bien. Hay otro punto donde también aparece mucho y es asociado a la conflictividad, ¿no? La educación sexual integral como reclamo a partir de los diferentes reclamos que, por ejemplo, hacen los grupos feministas, y también, por ejemplo, en Buenos Aires, cuando muchos estudiantes toman los colegios y uno de los reclamos mayores que tienen es por la educación sexual integral, porque consideran que sus escuelas o desde el Estado no le bajan los recursos necesarios, o hay una clara política de no implementación en su totalidad de la educación sexual integral. Entonces es interesante pensar cómo cuando aparece, así como en YouTube, lo que te trae
cuando uno pone educación sexual integral, es mucho Laje también, ¿no? Es mucho Agustín Laje y su postura. Por otro lado, también aparece esta construcción de la educación sexual integral en el ámbito de las noticias, como asociado al conflicto a partir de, bueno, estas situaciones que se dan. Y ya un poco hemos hablado acá de la cuestión de la noticia como, o del discurso noticioso, mejor dicho, como ese lugar en donde las personas cuando lo consumen toman de alguna manera una guía como, o un mapa para saber cómo manejarse en lo cotidiano, ¿no? Que por ahí el discurso ficcional, no, como puede ser una telenovela, en principio uno no se aferra tanto como para continuar, más allá de que sea tema de conversación en muchos casos. Digo, uno cuando consume noticias lo consume con determinada intención de guía, si se quiere, a partir de una práctica que uno toma, que es la del periodismo, que uno toma como referente. Y en ese sentido me parece importante volver a hacer un poco hincapié en esto de la construcción de la noticia sobre estos casos en particular, ¿no? Aparecen mucho menos los casos en donde uno puede observar cómo la educación sexual integral de alguna manera permite a los chicos entender qué les pasa, qué les está pasando, a las niñas, mejor dicho, entender qué les pasa, qué les está pasando, y a partir de ahí poder reconocer alguna situación, además de todo lo que implica para el sano desarrollo y las diversidades, ¿no? Y poder reconocerse, sobre todo sin culpa, que me parece que es a partir de ahí de lo que lo va. Entonces, bueno, como para cerrar un poco esta columna de comunicación y medios, resumiendo lo que hablamos hoy, que fue bastante, los espacios de comunicación cara a cara, donde esos lugares, escuelas, clubes y demás, esos lugares centrales y neurálgicos para que realmente la divulgación de la educación sexual integral sea significativa, más allá de la forma que se pueda llegar a hacer o más allá de lo que se pueda producir audiovisualmente. Esos son los espacios en donde todavía, y más allá de que estamos muy tecnologizados y mediáticos de alguna manera, son donde se pueden sobre todo encontrar espacios de real aplicación y aplicación significativa. Vimos un poco lo que había hecho, les comenté un poco lo que había hecho la televisión pública noruega, ¿no? Como para discutir acá en relación a eso, y pensamos un poco cómo se construye la noticia o cómo aparece la ESI en algunas noticias, ¿sí? Teniendo en cuenta que, bueno, cuando uno lo pone en algún buscador, ahí funciona lo que se llama el algoritmo, que es, de acuerdo a tus búsquedas, darte un patrón de lo que a vos te puede pensar, a vos te puede llegar a gustar. Perdón, pero también cómo aparecen los reclamos por toma de colegios y demás, que de alguna forma queda a merced la educación sexual integral de lo que es una noticia en términos de conflicto y rodeada por todo lo que significa un conflicto en televisión. Boca sucia, no hay agua ni jabón que nos calle. 106.9. Vinculando experiencias. Ay, Norma, no sé qué hacer de mi vida. Tenés que ser linda, flaca, alta y joven. Así conseguís marido. No sigas a Norma. Seguí escuchando Boca Sucia. Llegamos a este último momento de Boca Sucia para volver a escucharnos hablar de educación sexual integral. En este contexto en el que todo tiende a tergiversarse y a, de alguna manera, deformar las intenciones que se tienen y la información, es necesario retomar cada vez que podamos las palabras educación sexual integral, porque no solamente implican conocernos personalmente y conocernos unos a otros, sino también implica abrazar la diversidad, y es algo que desde aquí, desde Boca Sucia, promovemos. En ese sentido, agradecemos a las compañeras de la diplomatura en educación, en formación de posgrado en educación sexual integral, y repudiamos los hechos, por supuesto, de todos los hechos y los dichos de todos los antiderechos, podríamos decir, que promueven la militancia en contra de la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque nos queremos libres, porque no queremos que estas personas que no solamente se oponen a la educación sexual integral, sino también al cupo laboral trans y cuestionan las orientaciones sexuales de las personas, sean las educadas y los educados por los encargados de educarnos de aquí en adelante, restringiendo por demás
el amor que podemos llegar a sentir por las otras personas y por uno mismo, ¿no? Sabemos que la educación sexual integral no solamente es una herramienta para la ampliación de los derechos culturales, sino también una herramienta que puede llegar a salvar vidas y salvar de situaciones de abuso y acoso a muchas personas, salvar de embarazos no deseados, salvar de enfermedades de transmisión sexual. Me refiero a la salvación no como una cuestión que nos excede a nivel celestial, No, sino me refiero al hecho de poder decidir y Eso, hacer justamente. sobre nuestros cuerpos. Sí, totalmente. Creo que la idea de poder brindar espacios, ¿no? de comunicación y capacitación para tener herramientas para poder decidir sobre el propio cuerpo, sobre sus propias ideas, sus propias ganas y sus propios sentires, ¿no? Es a partir de ahí que la educación sexual integral va a dar todas esas herramientas. Y como decías vos, es la comunicación también cara a cara, no solamente la que pasa en la televisión y la que ponen en los documentales de respecto al tema, sino también en qué hacemos nosotros como seres humanos para educar sexualmente e integralmente en la sexualidad. Reconocernos primero como seres sexuados es el primer paso, y con sexualidad me refiero a todos estos ámbitos y ejes que habíamos pensado desde un principio. Así que, bueno, invitarles a eso, invitarles también a que reclamen en todos sus espacios educativos a que la Ley de Educación Sexual Integral, Total. Ley 26150, se cumpla y se cumpla en las condiciones que debe ser llevada adelante. Les invitamos entonces a seguir educándonos y creciendo con amor porque familia, también somos parte de la familia, como dicen las seños Marita Fanesi y Erika Label, familia es.